Buenos días, chiquillos, ¿cómo están? Hola, hola. Buenos días. Estamos haciendo dos, ¿no? Muy poquito para ser el día lunes. Y nos relaja. Y no sé qué les pasa que tenemos intercambio de poquito. Acá, muy lento para empezar. Vamos a ver qué pasa acá. Sí, las cosas están tan lentas. Buenos días a todos. Vamos a ver si están escuchando. Un poquito sin impulso. Ya, ¿qué pasa acá? Que no llegan todavía todos los demás. Vamos a comenzar con las personas que hay solamente. Listo. Vamos. Ya. Si no hay más gente, llegamos. Ujú.
Lo que nos corresponde ver en el día de hoy es la diferencia, o ver desde que estábamos viendo nosotros la ilustración, vimos todo este periodo ilustrativo. Vamos a ver acá primero. Acá vamos a ver lo que es nuestras actividades de agosto. De agosto. Y agosto igual. Lo que nos corresponde al mes de agosto. Nosotros vimos ya un poquito lo que es la ilustración como corriente basada de pensamiento, vimos también lo que es los principios políticos de la ilustración, cómo este movimiento filosófico se mezcla con la ilustración, y hay que recordar que para este periodo existen lo que es los reyes todavía y la monarquía, y la ilustración que nos está pidiendo una pequeña liberación, una democracia, eliminar el antiguo régimen y partir con algo nuevo. Eso es lo que nos pide la ilustración. La semana pasada vimos la actividad de la página 128. Los principios políticos de la ilustración. ¿Qué era la ilustración? Obviamente partía del punto de que la soberanía tenía que estar en manos del pueblo. A eso le llamaban soberanía popular. Que el pueblo tenía que mandar, el pueblo tenía que escoger a sus representantes de forma democrática, que los poderes del Estado tenían que estar divididos entre sí, que la figura del monarca o el rey debería desaparecer. Pero dentro de esos movimientos filosóficos, dentro de estos movimientos filosóficos de la ilustración, aparece lo que se le llama el despotismo ilustrado o el absolutismo ilustrado, es donde la imagen del rey toma como pensamiento, toma como ideal este movimiento, y para que la gente o el pueblo no se le vaya en contra, trata de mezclar un absolutismo, que la vamos a ver ahora, un despotismo con la ilustración. Nosotros vimos que el rey de Francia era el que mejor tomó esta opción, donde tenía un dicho que por el pueblo, sin el pueblo. Por el pueblo, sin el pueblo, o sea, todo lo que supuestamente se hacía era por el pueblo, pero sin él en tomar las decisiones que eran lo mejor para el pueblo. Así que vamos ahora a ver lo que es el despotismo ilustrado versus el absolutismo ilustrado. Aquí es desde el absolutismo ilustrado hasta el despotismo ilustrado, chicos. Eso es lo que vamos a ver ahora. Como título, desde el absolutismo al despotismo ilustrado. El título. A ver qué anotarla para estar la presente Sofía Marchán. Dame un segundo para cerrar, para tomar la lista. Dame un segundito, niños, para tomar la lista. La voy a tomar temprano, voy a tomar otro igual después, pero ahora por lo menos para poder, ¿cómo se llama? Toda la gente que está acá presente. Anotamos el título, desde el absolutismo al despotismo ilustrado. Ese es el título. Acá vamos a partir por el absolutismo. ¿Qué fue el absolutismo? ¿Qué fue el absolutismo? Como dice acá, el absolutismo fue un sistema político de gobierno que se extendió en Europa entre los siglos XVI y XVIII, donde el rey concentró en sus manos todo el poder según derecho divino. Solo era responsable de sus actos ante Dios, su cargo era vitalicio y hereditario. A eso se le llama despotismo ilustrado. El despotismo ilustrado es donde el rey adquiere el poder de ser el monarca o el mandamás supremo por orden divino. Dios lo puso ahí. Y nadie puede cuestionar su poder. Dios lo puso ahí y él
y él decide solo las cosas, las mejores o peores cosas para el pueblo. Pero dentro, con este tema del absolutismo, o sea, con el tema de la ilustración, igual trataron de modernizarse un poquito, que este rey Dios escuchaba un poquito al pueblo. Pero eso es lo que significa absolutismo, en donde el rey tiene el poder absoluto por orden divino, por derecho divino, porque Dios se lo dio. Ya. Sigamos avanzando. ¿Cuáles son las causas de este absolutismo? Porque hay la figura del rey se impone de una manera tan fuerte, porque hay que entender que más o menos pasando desde la caída de Constantinopla en manos de los turcos otomanos, se acaba la época medieval. Se acaba la época medieval y los señores feudales empiezan a perder poder. Y empieza la unificación de las tierras, obviamente lo mismo que le explicaba la otra vez, que es lo mismo que si ponemos un ejemplo, la región metropolitana. Cada comuna es un feudo independiente, donde hay un señor feudal que es dueño de esa tierra, pero aparece un feudo más grande que los otros, que podría decirse que sería el de la comuna de Santiago, la cual empieza a absorber a los feudos pequeños y juntarlos en uno solo. Aparece la figura de un hombre que se adjudica el término de rey y empieza a unificar el territorio de manera pacífica o violenta, dependiendo del contexto de las personas. Por eso dice aquí la decadencia del feudalismo y de los señores feudales por las cruzadas. ¿Por qué? Porque antes de la caída de Constantinopla en manos de los turcos otomanos, los señores feudales, la mayoría tenían que ir a pelear a Tierra Santa por el llamado del Papa para recuperar estas tierras de manos de los turcos o infieles, y eso lo que hace es debilitar su poder. Aparece el apoyo económico de la burguesía o comerciantes de la ciudad de los reyes. Empiezan a aparecer los nuevos ricos, que ellos quieren, entre comillas, tomar el poder y lo empiezan a hacer de a poco. La influencia del derecho romano en cuanto a que los emperadores eran todopoderosos. Hay que recordar que desde la, vuelvo a repetir, la caída de Constantinopla en manos de los turcos, la mayoría de los filósofos, pensadores, científicos que estaban ahí en la ciudad de Constantinopla, se vinieron hacia Europa y trajeron nuevamente toda esta cultura greco-romana a flote, y el derecho romano, que son las leyes que habían impuesto los romanos, está la figura del emperador como único todopoderoso. Como dice acá, también el cobro de impuestos y la formación de ejércitos permanentes. Ya no habían estos ejércitos que el señor feudal llamaba a los campesinos para pelear, no. Los feudos más grandes, los que se querían ya, de los que también los reyes, o sea, las personas que se proclamaron reyes, tenían ejército un poco más permanente y más profesional. Y la unificación territorial del país con los movimientos que empiezan a aparecer, estos filosóficos de la Ilustración, la razón nuevamente, aparece el tema de lo que es el nacionalismo. ¿Cuáles son las características de los estados absolutos? Para ser un estado absoluto hay que ser, el territorio es lo mismo que Chile, tienen que tener la misma lengua, la misma raza y están todos dentro de un territorio delimitado. Todos estos gobiernos, o más bien dicho, gobiernos de estado absoluto, son dinásticos, o sea, son hereditarios. El poder va cayendo de padre a hijo y viceversa, así sucesivamente. Todo el poder del rey proviene de Dios, de una forma divina. Dios lo escogió para ser rey y representarlo en la tierra. El rey contaba, obviamente, con toda una serie de asesores y ministros que era la gente de la nobleza o aristocracia. ¿Cuáles acá son los países que donde el absolutismo ilustrado, porque hay que ver qué es ilustrado, por qué se le llama ilustrado? Porque vuelvo a decir que toma un poquito de este movimiento filosófico de la ilustración de que los poderes del Estado tenían que estar divididos, que
el pueblo tenía voz y voto, que tenía que existir la democracia, entonces aquí aparecen los reyes absolutos, los emperadores absolutistas, ilustrados, que toman la ilustración para afirmar su poder en cierta forma, lo quieren afirmar, dándole un pequeño respiro al pueblo, dándole un poquito de importancia. Vamos a ver algo. Vamos a ver algo aquí cortito que es el absolutismo y El siglo XVII en Europa fue el siglo del absolutismo que consolidó los reinos europeos, Francia, Inglaterra, los reinos germánicos, España, Portugal, Rusia. Se convirtieron en las potencias que dominaban el mundo occidental y las colonias en América y Oriente. Los reyes se convirtieron en las autoridades totales, no compartían el poder con nadie, teniendo un derecho divino y decían ser nombrados por Dios. Luis XIV en Francia decía: el Estado soy yo. La miseria era lo cotidiano en las grandes ciudades, mientras en los palacios reales se derrochaban los recursos y los reyes vivían con toda clase de lujos. En este contexto, para el siglo XVIII, un grupo de filósofos y pensadores trataron de hacer un cambio con nuevas ideas basadas en la razón. El iluminismo, siglo de las luces o de la razón, hacía su aparición en el siglo XVIII. Nuevas ideas de justicia, democracia, división de poderes, libertad e independencia recorrían el mundo. Se escribían obras esenciales para el pensamiento político y social moderno. La enciclopedia de Diderot trató de recopilar todo el saber humano. El contrato social de Rousseau hacía una propuesta de constitución. El espíritu de las leyes de Montesquieu iniciaba la división de poderes. Todo un movimiento cultural, político, social e intelectual generaría las ideas para las revoluciones sociales de la historia y dejarían un legado cultural fundamental para toda la historia: la Ilustración. ¿Qué es la ilustración? No, despotismo, todavía no llegamos al despotismo ilustrado. Vamos a ver aquí algo para que se entienda un poquito, algo más rápido, de lo mismo que le estoy explicando yo de lo que es el despotismo ilustrado. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a ver sobre el absolutismo. ¿Y qué es lo que fue el absolutismo? Bueno, el absolutismo fue un tipo de gobierno y un régimen político monárquico típico del antiguo régimen, es decir, el periodo anterior a la Revolución Francesa. En este tipo de sistema, todo el poder residía en el rey y este poder no podía estar limitada por ninguna medida, excepto por la ley divina. Se decía que el rey tenía linaje divino, diciendo ser la representación divina de Dios, y por tanto no estaba sujeto a las normas terrenales. Este absolutismo dominaría Europa occidental durante 3 siglos, siendo la forma de gobierno más importante de la Edad Moderna. Esto supone un cambio frente a la época anterior, donde el poder estaba compartido entre el rey y los señores feudales. Continuemos con las características de este absolutismo. Bien, para entender el absolutismo debemos comprender todas las características que le hacían un régimen político tan importante. Algunas de estas características son las que mencionaremos a continuación. Bien, podemos decir que el rey tomaba todas las decisiones relevantes del Estado. El monarca englobaba en su figura los poderes legislativo, ejecutivo, judicial y administrativo. Prácticamente todas las instituciones que tenían algo de poder desaparecen o dejan de ser útiles. Los nobles y el clero dejaban de tener influencia sobre las decisiones del rey. Su función era dar bienes e impuestos al monarca para servicios exclusivos de este. El rey tiene un ejército. ¿Se dan cuenta? En el absolutismo el rey lo es todo.
Él manda todo por derecho divino. Pero obviamente trata de mezclar un poquito este tema del absolutismo con mezcla un poquito el absolutismo con la ilustración, quiere modernizar un poquito la imagen. Permanente que le permite mantener el poder y entrar en conflicto con los monarcas de otros estados. Esto es diferente a la anterior época donde el rey debía contar con los ejércitos de su nobleza. Otra característica es que el rey cobra una gran cantidad de impuestos. Estos impuestos permiten mantener el ejército permanente. Los gobernados no dan su consentimiento para pagarlo, ya que la palabra del rey es ley. Sigamos con más características de este absolutismo. También la Iglesia debía responder exclusivamente a la voluntad del Papa, pero en esta época el poder que ejercía el rey sobre la Iglesia era mucho mayor que en épocas anteriores. El rey era capaz de nombrar y destituir cargos religiosos. Al fin y al cabo se suponía que venía de un linaje divino. El poder del Papa en el absolutismo era menor que en los siglos anteriores. En cuestión económica, contaba con una intervención total del monarca, siendo una economía mercantil. Se debe recordar que en esta época es cuando la burguesía comenzó a tener mayor poder. Continuemos con el fin del absolutismo. Bien, la Revolución Francesa, que puso fin a la monarquía absolutista en este país en 1789 y dio la idea de la Ilustración, por paradójico que parezca, convivió con el absolutismo en otras naciones europeas en lo que se denominó el despotismo ilustrado. Las revoluciones burguesas que barrieron los restos del feudalismo medieval e impusieron las bases del futuro orden capitalista temprano no pudieron deshacerse del todo de las figuras de los reyes. En algunos casos, como la Rusia zarista, perduraron hasta entrando el siglo XX y posteriormente vino la Revolución Rusa. Sin embargo, las revoluciones de 1848, llamada la Primavera de los Pueblos, abolió la Santa Alianza y deshizo el retorno del absolutismo que caracterizó el siglo XIX, con la partida del Congreso de Viena en 1814 a 1815. Fue un proceso gradual de caída del absolutismo. Bien, sigamos hablando un poco más sobre este absolutismo, más precisamente sobre las consecuencias que trajo el mismo. Bueno, durante el absolutismo se incrementó la desigualdad y la decadencia de las clases bajas. Los privilegios estaban dirigidos solo para los nobles y los clérigos, cuyos derechos eran superiores a los de la mayoría sin importar la condición de vida del resto. También el modelo político de la monarquía absoluta tiene como rasgo central la concentración de todo el poder en el rey sin control o límite de cualquier tipo. Afortunadamente los países avanzan en modelos de equilibrio de poderes. También podemos decir que dentro de las consecuencias, el anhelo por obtener el poder condujo a los reyes europeos a enfrentarse política, económica y militarmente por la hegemonía continental y mundial. Fue un periodo eminentemente sangriento por la voracidad de poder y control de los monarcas. La filosofía de la Ilustración enjuicia todos estos preceptos y pone en marcha la constitución de los estados modernos con libertades y equilibrio de poderes para evitar la tiranía que ocasionaba el poder absoluto. Bien, esto ha sido todo por hoy. Espero que les sea de utilidad y, como siempre le decimos, pasen por nuestro canal que seguramente encontrarán contenidos que les será de utilidad. Hasta la próxima. Bueno, ahí nos va dejando más o menos claro el tema de lo que es el absolutismo, cómo funciona este tema, de dónde viene, por qué, de dónde viene este poder divino del rey. Acá estamos nuevamente, vamos a continuar acá. La expansión del absolutismo, ¿dónde se dio principalmente en Europa? ¿En cuáles países se dio de manera más fuerte? En España, en Francia y en Inglaterra. En España, estamos claros que fue debido a la influencia de los reyes católicos de Carlos V y Felipe II, donde ellos, obviamente, tuvieron una gran influencia en la conquista y descubrimiento de América, y ellos se autodenominaban reyes católicos representantes de Dios en la tierra. En Francia, el absolutismo tuvo un máximo desarrollo, donde acá se convirtió como un ejemplo de gobierno a seguir en los demás países o demás gobiernos para evitar alguna revuelta o algún tema de revolución que posteriormente igual se dio,
Pero acá encontramos a Luis IV, el que se denomina el Rey Sol, que él dice, el Estado, tenía una frase que decía, el Estado soy yo. Porque él era, obviamente, también tenía la concepción de que su reinado y su poder era de derecho divino. Él venía desde Dios a la tierra a manejar a los hombres. Y el otro tema que tenemos es en Inglaterra, que acá obviamente tomaron un poco lo que era el absolutismo como gobierno, también es después del despotismo ilustrado, pero ellos se quedaron con el parlamentarismo. Acá se encuentra la primera fórmula alternativa a estos dos tipos de gobiernos, despotismo ilustrado o absolutismo, el parlamentarismo, donde por una parte gobierna el rey con un congreso, o sea, por una parte está la Cámara de Diputados y Senadores, o la Cámara de Comunes y de Lores, así se llama. ¿Por qué de Comunes? Porque en este sistema parlamentario que Inglaterra inventó, se le dio permiso al pueblo a participar en las decisiones, más la Cámara de los Lores, que eran solamente representantes de las familias aristocráticas, y por el otro lado el rey. Obviamente hoy en día tienen un primer ministro que es como un presidente, pero fue una de las mejores opciones que tomaron estos reyes para poder mantener su poder. Y Inglaterra hasta el día de hoy está con este mismo sistema parlamentario que les funcionó demasiado bien. Acá tenemos un mapa de la expansión de lo que es el absolutismo en la Europa anterior, antes de que se unificaran estos reinos, antes que aparecieran los países como nosotros los conocemos. Está el Reino Unido, acá está el reino francés, reino de España, acá están los reinos pontificios, recuerden que Italia todavía no se unificaba, está el reino de Nápoles, Estados pontificios, Milán, Venecia, Génova, Cerdeña, todo esto eran países, o sea, reinos independientes. Y acá lo que está en rojo es donde se va expandiendo, los países que se expandieron con este tema del absolutismo. Si se dan cuenta que como recién la unificación, acá todavía ni siquiera estaba Alemania como la conocemos hoy en día, acá era el Imperio Ruso y Rusia llega hasta por acá hoy en día. Por eso le digo, todo este mapa, estamos hablando más o menos del siglo XV en adelante. Acá estamos viendo lo que son las sociedades absolutas. ¿Cómo funcionan estas sociedades absolutas? ¿Cómo funcionan estas sociedades absolutas? A ver, si vamos a identificar bien el tema acá. ¿Por cómo se caracterizó este tema? ¿Cómo fue que el rey pudiera mandar a un pueblo por completo? Una, el sistema económico en transición del feudalismo al capitalismo, eso dio una gran auge en el sentido de que el periodo de pasar de una economía sustentable, de subsistencia, que solamente se cultivaba, se criaba o se fabricaba para que subsistieran las personas que lo hacían. A la aparición del capitalismo, en la aparición de este nuevo movimiento filosófico, los reyes tomaron la opción y la oportunidad de dejar que los mercaderes, las personas que querían fabricar, sembrar y vender, lo hicieran, total ellos cobraran el impuesto. Y esto sucedió que el pueblo, entre comillas, se le dio cierta libertad que empezaran a crecer, a crecer, a crecer. Después, el segundo punto, las relaciones sociales. Acá determinada principalmente por una sociedad o por una pirámide social. Acá está una pirámide social. Esta pirámide social obviamente estaba el rey primero,
después venía la burguesía, o sea, venía la aristocracia, la nobleza, el clero, que son todo lo que tiene que ver con los religiosos, papa, cura, el ejército, todos los artesanos, y de ahí recién venían los burgueses. Y esta burguesía, estos nuevos ricos que dejaron crecer, empezaron a cuestionar un poquito este tema de que ellos querían más poder. Pero en un comienzo sí funcionó, y después viene el sistema político monárquico absoluto, donde la autoridad siempre estaba en manos del rey solamente, de una sola persona, pero siempre estaba esta tensión de que estaba un tira y afloja con los nuevos ricos que querían participar, querían subir en la escala social y no se les permitía, por un tema de tradición. Acá tenemos lo que es lo que estamos viendo, el tema de la pirámide social o la sociedad del antiguo régimen, esta sociedad estamentaria. Tenemos los privilegios o los privilegiados, que son los mínimos privilegios, dejando de fuera al rey, la nobleza y el clero. Y los no privilegiados, o sea, dentro de esto se le llamaba el tercer estado. ¿Por qué el tercer estado? Porque el primer estado era el rey, el segundo estado era la nobleza, el clero, y el tercer estado era todo el pueblo, donde encontramos en primera instancia la burguesía, los artesanos campesinos y grupos marginales. ¿Por qué van en esa importancia? Por un tema netamente económico, que los burgueses los que tenían el dinero, los artesanos, estamos claros que son los que trabajan, y eran los primeros fabricantes, los campesinos porque necesitaban la alimentación, y en los grupos marginales eran todos los que estaban fuera del orden social. Ese era el régimen, el antiguo régimen o la pirámide del antiguo régimen, con un absolutismo en manos, o sea, con el poder completo en manos del rey de una sola persona. Después tenemos aquí consecuencias del absolutismo. El deseo por obtener poder llevó a los reyes europeos a enfrentarse política, económicamente, militarmente entre ellos mismos. Hubieron muchas guerras y peleas entre Francia, Inglaterra e España, que eran los tres poderes más potentes, o sea, las tres grandes potencias de la época, que querían imponer su poder a los otros, a los de al lado. Y anoten una pequeña cuestionario, tarea, actividad. De la misma clase, toda la información está en el PPT. Tienen que anotar esta pregunta: ¿qué fue el absolutismo y cuáles fueron sus causas? Señale las características del absolutismo y nombre a 3 de sus representantes. ¿Cuál fue la principal consecuencia del absolutismo? Nosotros ya vimos todo el PPT y toda la información que yo les digo, toda la información que quedó grabada está para contestar estas respuestas. Son 3 respuestas, 3 preguntas. Así que las anotan, obviamente esto queda grabado, y dice claramente qué fue el absolutismo y cuáles fueron sus causas. Señale las características del absolutismo y nombra a 3 de sus representantes. ¿Cuál es la principal consecuencia del absolutismo? Y obviamente después vamos a continuar viendo lo que es un poquito la ilustración y el despotismo ilustrado, para hacer un cierre más o menos de esta materia, porque estoy clarito. Acá tenemos lo que es la ilustración, o sea, el absolutismo. Vamos a ver algo acá, apareció gente, así que voy a tomar la lista de nuevo. Un momento, niños. Un momento, niños. Vamos a ver algo más del absolutismo para que vayamos quedando clarito en este tema, para ir dándole vuelta y dejar de lado, pasar de lleno lo que es el despotismo ilustrado. Ver la otra cara de la moneda de lo que es las dos formas de gobierno de la época. Nuestro mundo está evidentemente politizado y una de las máximas cuestiones es descubrir cuál es el mejor sistema político para nuestra sociedad.
¡Comunismo! ¡Capitalismo! ¿Alguien dijo colonialismo? ¡Ay, qué incómodo! Mejor vayamos a pelearnos en Twitter. Es más civilizado. Me parece muy bien. Y es que es una pregunta muy difícil, pues cada sistema político depende de un contexto histórico complejísimo que es muy difícil de ver desde el presente. Y hoy quisiera hablarles de uno de los primeros sistemas políticos de la modernidad y que seguro les suena por su nombre súper melodramático, el absolutismo. ¡Absoluto! El absolutismo es un régimen político, una ideología y un sistema de organización estatal en la que todo el poder recae sobre la cabeza del Estado, es decir, un monarca, sin restricción alguna ni instituciones mediadoras entre el rey y su autoridad sobre el reino. Suena súper malvado. Sí, era bastante malvado, pero tenía su razón de ser. Durante la Edad Media, el sistema feudal había presentado grandes problemas. El hecho de que cada región de un reino estuviera gobernada y administrada por un señor feudal diferente, hacía que muchas veces un noble a cargo de una zona acaudalada tuviera más poder o influencia que un monarca. Pues yo no le veo el problema. Estos poderes locales causaron muchos conflictos y hasta guerras civiles, como la Guerra de las Rosas en Inglaterra, de la cual tenemos un interesante video. Para el siglo XVI, la competencia entre el rey, los nobles y también la iglesia creaba muchos problemas a las poblaciones europeas, que incluían guerras y hambrunas, por lo que varios filósofos e intelectuales empezaron a idear mejores formas de gobierno. Scotiabank, impulsando posibilidades en tu vida. Si gestionas un equipo, tienes que probar Monday.com. Monday.com es una plataforma. Como por ejemplo el filósofo Thomas Hobbes. Estas peleas aristócratas nos dañan a todos. Hashtag pésimo gobierno. Necesitamos centralizar el poder. Hashtag monarquía necesaria. Solo un príncipe fuerte que ponga orden a este desastre. Hashtag centralización absolutista. Hashtag no más división de poderes. Solo un estado único y fuerte nos salvará. Hashtag compra mi libro. Hashtag el Leviatán. La idea del absolutismo fue la respuesta, pues se suponía que si todo el poder y autoridad se lograba concentrar en una única persona, el rey, que además de justo era elegido por Dios, las sociedades se librarían de los conflictos internos. Aunque como de costumbre era más fácil decirlo que hacerlo. Los estados monárquicos trataron de fortalecer el poder del rey durante décadas, pero no sería claro su éxito hasta el siglo XVII, y el mejor ejemplo de lo que ocurrió lo tenemos en Francia. Ya saben, los franceses siempre son los más revoltosos. A mediados del siglo XVII, Francia buscaba una centralización del poder monárquico. Aunque tenía reyes, el gobierno estuvo a manos de dos ministros, los cardenales Mazarino y Richelieu. Así es, el de los tres mosqueteros. Los ministros trataban de dar más poder al rey, pero ellos mismos se fortalecían desde... Ya chiquillos, mira, esto se nos va a acabar el tiempo, así que me desconecto y nos volvemos a conectar automáticamente para seguir viendo el video y terminar la actividad. Así que me voy a desconectar y ingresamos de nuevo.